Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Da gusto ver esto tan lleno. Ojalá siempre que hagamos cosas en el Museo del Greco esto esté igual, que cuando no habla Jaime también hacemos cosas muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Hoy estamos aquí para hacer un pequeño ciclo de 2 conferencias con motivo de la exposición de Pizarro Villamil, una visión del Toledo romántico. Bueno, es una microexposición, son 2 obritas que tenemos del Museo del Romanticismo y bueno, pues esta tarde tenemos aquí a Jaime y a Pedro, que vienen uno de aquí de la Facultad de Humanidades y el otro del Museo del Prado, pues para ilustrarnos con 2 conferencias que seguro son maravillosas. También quiero dar las gracias a mis compañeros que se han encargado de organizar todo esto y, por supuesto, a la Real Fundación, que siempre está atenta a nuestras peticiones y rauda en contestarnos. Bien, voy a presentar a Jaime, que está claro que todos le conocéis. Él es licenciado en Humanidades, como yo, y doctor en Historia del Arte, y está en la Facultad de Humanidades como profesor contratado. Y aunque él estudia códices iluminados, que es su principal línea de investigación, códices iluminados del siglo XV a final de la Edad Moderna, está aquí por la segunda línea de investigación que ha trabajado como profesor en el Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Investigación y Gestión. Y bueno, pues esta tarde nos va a hablar en esta conferencia de la ciudad fantaseada, o sea, curiosidad y maravilla al mismo tiempo. Ha tenido varias estancias de investigación en importantes sitios como Nueva York, en la Hispanic Society, y Roma, en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Y nada, espero que disfrutemos todos muchísimo con su ponencia y seguro que va a ser así. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carolina, por tu presentación. También gracias a ti y a todo tu equipo por invitarme a participar en este ciclo de conferencias de un solo día, pero que acompaña perfectamente a la exposición, a la muestra que tenéis en el Museo del Greco sobre Pérez Villamil y Cecilio Pizarro. Dos obras que, para quien no las hayan visto, merece la pena acercarse a conocer. También gracias a todos ustedes por dedicar esta tarde a escuchar estas 2 conferencias. Para mí un honor estar en esta mesa y poderla compartir con el verdadero especialista, que no soy yo, que es Pedro Martínez Plaza, como conservador de pintura del siglo XIX en el Museo del Prado. Así que yo voy a hacer una serie de reflexiones, como dice el título, ¿no? La ciudad fantaseada, reflexiones ante la visión romántica de Toledo. Una serie de reflexiones que tienen que ver con un conjunto de imágenes, muchas de ellas conocidas, otras no tanto, porque es ahí donde nace mi segunda línea de investigación, que tiene también que ver con una pequeña afición al coleccionismo de pintura del siglo XIX. Así que voy a colocar alguna imagen muy poco conocida, o incluso desconocida por completo, con la que quiero también ilustrar esta reflexión sobre la ciudad fantaseada. Me duele ver que viaja y no escribe, que observa y no apunta, no ordena ni deduce, y que se fatiga y no coge fruto, ni para sí ni para otros. Con estas palabras exponía Jovellanos la actitud de quienes no optimizan la disciplina de saber viajar, de sacar provecho al viaje, de esa experiencia absolutamente encomiable de muchos viajeros que a lo largo del siglo XIX van a tener el contacto y la experiencia con España. Tal propósito de instrucción individual fraguó la motivación de numerosos artistas que buscaban en esa Europa exótica a veces la formación de lo que llamaríamos una formación académica distinguida y de excelencia. Por consiguiente, fueron muchos los artistas que en el siglo XIX se acercaron a conocer las viejas ciudades del antiguo continente. Esta iniciativa se cimentaba sobre aquellos objetivos académicos y racionales que desde el siglo XVIII habían configurado la experiencia de lo que conocemos como el Gran Tour. España
uno de los proyectos que podríamos considerar dentro de esa visión ilustrada es la obra de Antonio Ponz. Por cierto, este año estamos celebrando el 3er centenario de su nacimiento, donde esta obra de Viaje a España, publicada entre 1776 y 1788, ya nos lleva a la imagen de Toledo, que es la protagonista de esta tarde. Pero la primera reflexión que haríamos al respecto de esta obra y en particular de las imágenes elegidas para Toledo, pongo ya la primera imagen a su disposición, la imagen del patio del Alcázar. La otra imagen que está incluida en este volumen primero de Viaje de España es la imagen del patio del Hospital de Afuera, del Hospital de San Juan Bautista. Los dos ejemplos nos llevan al Renacimiento, a la elección de un estilo, de unas características, de una manera de hacer que tiene mucho que ver con esa reflexión ilustrada, con ese racionalismo y, por supuesto, la pregunta que nos vamos a hacer nosotros a lo largo de la conferencia es ¿qué quieren los artistas mostrarnos de la imagen en cada periodo, en cada momento? Por supuesto, Ponz no le interesa, o por lo menos no da avisos de ese interés respecto de las características de la ciudad medieval, de esos ejemplos del gótico o del mudéjar que contribuyen también a completar la imagen de Toledo. Algo similar ocurre en las representaciones, por ejemplo, del arquitecto Isidro González Velázquez, que pensionado en Roma, ya en su etapa final, en 1837, nos regaló esta imagen fantástica de las antiguas ruinas de la ciudad de Pesto. Aquí nos encontramos una vez más con esa reflexión de lo que realmente es interesante, atrae al público y atrae a los intelectuales del momento, el mundo clásico. Es verdad que la ruina del mundo clásico, pero con esa reflexión de lo que significaba la antigüedad a efectos todavía de los residuos que el neoclasicismo y la Ilustración dejaron en este contexto. Inaugurado el siglo XIX, se abría paso una nueva sensibilidad artística, una renovada motivación con la que excitar el espíritu más que apelar a la razón, que es hasta lo que la fecha había condicionado muchas de las experiencias artísticas a las que he hecho referencia. Una vivencia personal que enriquecía las emociones del alma. La emoción es clave para comprender esa fantasía de ciudad que vamos a observar en un instante. En este contexto fue emergiendo la idea de España a través de la interpretación subjetiva de ciudades y paisajes, plasmados en dibujos, pinturas, por supuesto en la estampación, así como en obras de mayor formato. Ciudades que, como por ejemplo Toledo y otras muchas, tenían que ser conocidas, habrían de ser conocidas por primera vez, porque muchas de ellas eran absolutamente ignoradas, como dice Patricio de la Escosura, que será uno de los protagonistas de una de las ediciones que trataremos en esta charla. La ignorancia de unos y la mala fe de otros en cuanto a las cosas de nuestra patria, que intentará erradicar a través de sus publicaciones, en particular de la España artística y monumental. Los pintores románticos, impulsados por la experiencia sensorial derivada de la imaginación creativa, continuaron acumulando notas, vistas, de lugares exóticos, que se convirtieron en objetivos esenciales para el desarrollo y la consecución de sus obras pictóricas. Rastrear la trayectoria de esos dibujos, rastrear la trayectoria de esas estampas, de esos óleos, no es sino una suerte de inmortalidad al capturar el instante decisivo en el proceso de formación y de construcción de un ideario colectivo. España, reconocida por muchos como una de las cunas culturales del romanticismo decimonónico, había dejado una huella imborrable en muchos de los combatientes del ejército inglés que había colaborado con el ejército español en la defensa de un territorio ocupado por las tropas napoleónicas. Y así como otros muchos pueblos que se vieron profundamente atraídos por la bizarría, por el arrojo de quien defendía su patria de tal manera. Incluso el propio Lord Byron, célebre poeta británico, decía que antes de todo aquello, hablar de España a un francés era como hablarle de China. A principios del siglo XIX era una tierra incógnita para los europeos, pero que fruto de este contacto, de esta relación con las tropas inglesas, el país se convirtió en el país romántico por excelencia. Tras lo expuesto, detengámonos en un lugar del viaje que es ni más ni menos que la ciudad de Toledo, la vetusta urbe castellana, que imantó a los pioneros del romanticismo desde principios del siglo XIX y que fue forjando su imagen de ciudad desde el bálsamo de lo pintoresco,
La imagen de Toledo se adecuaba de manera perfecta, tenía todos los ingredientes para construir la imagen romántica de una ciudad. Tenía una prolongada historia y un prolongado patrimonio con el que explicarla, con el que observarla. Además, un patrimonio que se caracterizaba por muchos elementos de lo que podríamos considerar lo pintoresco, lo exótico, muy diferente a lo que podrían encontrarse esos mismos viajeros por el resto del viejo continente. Este interés se había incrementado por las representaciones de escarpados paisajes que también van a estar presentes en la pintura romántica, reforzando la dimensión fantástica y nostálgica de un heroico tiempo pretérito. Esta atmósfera nostálgica dio forma a una de las primeras vistas de la ciudad inmortalizada por el pintor escocés David Roberts. En 1840 realizó esta vista de Toledo, que corresponde a una vista donde podemos observar elementos muy reconocibles: el puente de Alcántara, los restos de lo que fue el antiguo artificio de Juanelo, el castillo de San Servando y parte del sistema defensivo, del sistema de la muralla medieval. Sin embargo, esta construcción que estamos observando está caracterizada por una luz ciertamente aterciopelada, que será uno de los rasgos definitorios de la pintura romántica durante el siglo XIX, donde son protagonistas también, junto a esos monumentos que todos reconocemos, las agrestes riberas envueltas en esa bruma, en esa espuma, con unos brillos que nos recuerdan también a la propia pintura romántica de Turner, que nos llega a través de David Roberts a la península ibérica y particularmente al sur, Andalucía, donde va a estar el protagonismo de la pintura de este pintor escocés. Ciertamente ahora una ciudad que todos observamos con un cierto deterioro, con esas ruinas a las que seguramente Pedro dedicará mucho más esfuerzo que yo. El contraste marcado entre luces y las sombras queda realmente realzado por una visión ciertamente atractiva, que imanta al espectador y que imanta fruto de esa concepción de un espacio que nos lleva a un supuesto atardecer, cuando las luces son más cálidas, el sol se está poniendo, pero ya comenzamos a hablar de esa ciudad fantaseada. Porque miren, estamos observando, mirando al puente de Alcántara de frente, y esto no es ni el este ni el oeste. Por tanto, no es ni un atardecer ni un amanecer. Estamos mirando al norte y en Toledo también el sol se pone por el oeste. La tabla fue un encargo de la reina Victoria como regalo de cumpleaños para su esposo, el príncipe Alberto de Sajonia, quien había admirado las obras expuestas por Roberts un año antes en la Royal Academy. Posiblemente Alberto de Sajonia no solamente había quedado admirado por las obras de Roberts expuestas en el año 39, sino que posiblemente también había conocido de primera mano la publicación a la que ahora voy a hacer referencia, porque la obra de David Roberts, si tuvo una repercusión internacional, no fue solamente por las pinturas o notas de color que tomara en su experiencia española, sino por la importancia de la publicación de Tourist in Spain a partir de la fecha de 1836. Fíjense, esta es la imagen, esta es la estampa, la litografía que está en la obra promovida por Thomas Roscoe en el año 36, que seguramente ya ha visto el príncipe Alberto de Sajonia y que junto con la admiración de lo que le supuso la experiencia de la obra en la Royal Academy, le encargó ni más ni menos que esta vista que hemos dejado atrás de la imagen de Toledo. La estela artística que dejó Roberts en el contexto del pictórico español fue continuada por el ferrolano Genaro Pérez Villamil. Roberts estuvo en España en finales del año 32, en el año 33, y Genaro Pérez Villamil, nacido en el Ferrol, va a ser el que mejor se empape de esa nueva corriente pictórica que es el romanticismo. Y no he elegido una vista sino esta, que me parece de las más espectaculares que tienen que ver con Toledo, la vista desde la Cruz de los Canónigos, una obra que nos ofrece también imágenes reconocibles y donde están esos ingredientes a los que hemos definido como propios del romanticismo. Está el patrimonio, que nos habla de la historia del pretérito, un patrimonio que está ciertamente maltrecho, ruinoso, como por ejemplo la imagen de los restos del desaparecido convento de los Trinitarios Calzados, que tenemos justo en primer plano. También observamos la atmósfera dorada, esos colores cálidos que todo lo envuelven, característica también del romanticismo. La importancia del paisaje. Un paisaje que, como ocurría en la imagen anterior, nos sublima, nos atrapa,
porque no es un paisaje proporcionado ni topográfico como habían resuelto los pintores de la Ilustración, sino es un paisaje creativo, fantástico. Fíjense esa vega alta, maravillosa, absolutamente extensa, construida a través de una serie de personajes que aparecen diseminados por el paisaje y que nos llevan a comprender la inmensa extensión ante la que nos encontramos. Incluso en las riberas del Tajo, con esos brillos que nos recuerdan a la imagen de Roberts, encontraríamos incluso en miniatura unas pequeñas lavanderas. También, también el Alcázar, la catedral, la iglesia de los jesuitas, la cúpula y las dos torres, y por supuesto la puerta de bisagra, porque no se olviden, estamos ante la puerta de entrada de Toledo. Esta es la puerta por la que se viene entrando desde el siglo XVI, y así nos la representó el propio Greco en el vista y plano que atesora el Museo del Greco de nuestra ciudad. Piensen en esta y reflexionen, porque en unas décadas la puerta de Toledo, la entrada a la ciudad, ya no va a ser esta. Y así nos la van a enseñar otros pintores románticos como los que veremos en adelante. Genaro Pérez Villamil también asimiló de su colega, de David Roberts, la importancia exitosa de la industria del libro de viajes, y de ahí la incorporación de muchos de sus esfuerzos a la España artística monumental, en la que combinó sus dibujos con los textos de Patricio de la Escosura y publicada entre 1842 y 1850. La obra ya nos muestra imágenes de la propia ciudad, donde he elegido en este caso no una vista patrimonial desde el punto de vista arquitectónico, sino una vista paisajística donde podemos encontrarnos también cierto grado de fantasía. Fíjense esos peñascos, que es verdad que el Torno de Toledo es absolutamente evocador, pero estos peñascos están profundamente engrandecidos, subjetivamente construidos para generar esa visión sorprendente respecto de la imagen de la ciudad. Y por supuesto no pudo actuar solo, porque era tal la cantidad de imágenes que tenía que utilizar para la decoración, para la incorporación de imágenes en la España artística monumental, que tuvo que ayudarse de algún que otro toledano, entre ellos Cecilio Pizarro y Blas Crespo, autores de los dibujos de estas litografías que representan el sepulcro del cardenal Tavera. La creciente fama de Villamil atrajo a numerosos mecenas extranjeros que adquirieron sus obras con el propósito de llevarse a su país un pedacito de nuestra patria en su contexto exótico. Entre ellos destaca el encargo realizado por el embajador británico, un conjunto compuesto por 42 óleos sobre hojalata, realizados alrededor de 1835-1839, dos piezas unidas a través de unas bisagras, y que actualmente forman parte de la colección del Museo Nacional del Prado. Yo he elegido simplemente una de ellas, pero fíjense la importancia de Toledo como ciudad protagonista en ese contexto del romanticismo, que una de las hojas está prácticamente dedicada a la imagen de nuestra ciudad. Pero aquí viene esa reflexión que nos lleva a la primera pregunta que yo les hacía, una pregunta que en principio es retórica, pero que podría salir de aquí como una gran pregunta para todos nosotros. ¿Qué quería Pons mostrarnos de Toledo? ¿Cómo nos quería enseñar la ciudad? ¿Qué quería Genaro Pérez Villamil? Y Genaro Pérez Villamil, si se centra en la Edad Media, en aquellas manifestaciones arquitectónicas medievales que habían sido, vamos a decir de alguna manera, descartadas por la Ilustración. Las imágenes de las torres mudéjares, de la propia arquitectura gótica, de los sistemas defensivos, de todos esos elementos que van a constituir parte de lo exótico y de lo pintoresco de una ciudad que fue protagonista en el romanticismo. Y que como esa imagen de la Torre de Santo Tomé, con esa pincelada rápida, pastosa, que también está reflejada en las producciones de la España artística y monumental. Ahí podemos ver cómo es verdad que en el dibujo lineal, en la litografía, es más fácil acercarse, ¿no?, a los rasgos característicos, a los detalles que quizá en la pincelada nos quedan un poco más diluidos. Pero fue tan importante, ¿no?, la producción de la obra de la España artística y monumental, que
quiso ya lanzarse desde el principio con una visión internacionalizadora. No se publicó solamente en español, sino que también se hizo en francés, lo que propició que llegara a muchos más rincones del viejo continente y que se convirtiera la producción de esta imagen en un elemento catalizador para los viajeros y también para los artistas, para los pintores, lo que condujo a una mayor llegada de viajeros y, por supuesto, a una multiplicación de imágenes. Ahí tenemos ejemplos, por poner otro, ya en el interior, el presbiterio de la catedral, también de 1842, perteneciente a la España artística y monumental. Además de esto, se vio favorecida la llegada de viajeros porque en 1864 se había abierto definitivamente la vía férrea entre París y Madrid, lo que facilitaba la llegada de experimentados viajeros. Muchos venían, por tanto, con parte de la lección ya aprendida. Ya tenían conocimiento, o por lo menos habían leído esos textos y ya habían visto esas imágenes de lo que venían a disfrutar, ¿no? A aprender. Pero otros muchos no llegaron ni siquiera a pisar suelo hispánico, no llegaron ni siquiera a pisar Toledo y, sin embargo, se aprovecharon de esas publicaciones, de esas múltiples ediciones de guías de viajes con imágenes para reproducirla, porque la imagen de Toledo se reprodujo infinitamente en el contexto del viejo continente. Una de esas imágenes es la que tenemos en pantalla, obra de un pintor francés, todavía bastante desconocido, tanto incluso que en el mercado del arte se confunde constantemente con otros, de nombre muy parecido. Henry Saffer, 1833-1916, no tenemos constancia de que llegara a España, tampoco puedo dudarlo, no sabría decir si sí o si no llegó. Lo que sí es cierto es que estoy convencido de que utilizó las referencias de la España artística y monumental para construir ese presbiterio, para dedicarse a esa descripción de lo que él también consideraba interesante. Y otra pregunta importante, fíjense la fecha, esto es 1890 aproximadamente. Hemos podido más o menos acercarnos a esa fecha porque sí que es verdad que algunas obras de Schaffer sí están firmadas y fechadas. Estamos a finales del siglo XIX, el romanticismo ya es una cuestión de modé, alejada, ya está el realismo y, por supuesto, el impresionismo que está desbancando, ¿no?, todas estas experiencias fantásticas, ¿no?, de construcciones de una cierta irrealidad. Y, sin embargo, Schaffer me da un poco la pista para comprender que en algún aspecto todavía la pintura de tinte romántica estaba muy demandada, había una gran demanda en parte de la burguesía, como veremos en adelante. Y no solamente se va a fijar en los modelos, en las fuentes que haya podido leer de la España artística monumental, sino que también va a hacer uso de algunas imágenes que el propio David Roberts había representado de la ciudad de Toledo, esa fantaseada imagen del presbiterio de la catedral, cuanto menos curiosa porque ha puesto en el frente esa reja pétrea del siglo XV, que no existe tal, tampoco ese remate superior, pero fíjense qué curioso, ¿no?, que el propio Schaffer hace exactamente lo mismo, está tomando esa misma referencia para una obra que podríamos datar también aproximadamente en torno a la década de los años 90. No es una copia exacta, pero sí es una copia que tenemos muy presente, la fuente de la que está bebiendo. Otro aspecto importante es la prolífica actividad artística de este autor, como digo, todavía por estudiar y todavía por darle el nombre exacto a muchas de las obras que tenemos en el mercado artístico, en el mercado del comercio artístico. Por ejemplo, esta otra, insisto, no solamente prolífico, sino que no hace pequeñas acuarelas o pequeños cuadritos al óleo para el mercado de poca monta, sino que hace obras de gran formato. Esta imagen que tenemos en pantalla tiene más de 1 metro de alto por casi 80 centímetros de ancho, lo cual no es poca cosa y también nos llevaría al encargo de parte de la sociedad burguesa centroeuropea que todavía seguía, de alguna manera, deseando, ¿no?, esa manera de interpretar de forma fantástica el contexto de las ciudades españolas. Décadas antes, hubo de venir y de visitar Toledo Julien Leopold Boilly, un destacado litógrafo, ilustrador y pintor de origen francés. El Prado tiene alguna obra suya. Tiene una litografía y un aguafuerte. El aguafuerte representa un retrato de Goya y además, en relación con Goya, el Prado tiene también 2 dibujos, creo que 2, que corresponden a la colección de este autor francés. Su obra, relativamente desconocida, abarca una amplia variedad
de temas y demuestra una notable especialización en retratos, escenas de género y vistas urbanas. Se desconocen con precisión tanto la fecha de su estancia en España como el recorrido, como el itinerario que tenemos en el país. Sin embargo, es evidente su ferviente pasión como pintor viajero, tal y como se recoge en el Diccionario Biográfico Internacional de Escritores y Artistas del siglo XIX, publicado en 1890, donde se dice que de sus viajes por toda Europa le prestaron gran erudición artística. Por tanto, ya estamos hablando de pintores viajeros que mantienen ese contexto con la experiencia del viaje como elemento formativo. Se anota, por tanto, esa condición, ¿no?, de viajero creador, y esta imagen me parece una de las más interesantes. No tenemos muchas de su producción. De hecho, de España, yo particularmente, que puede haber más, solo conozco dos. Una que representa el exterior de la Catedral de Sevilla y otra que representa la Puerta del Sol de Toledo, que es la que tenemos justo en pantalla. Me he adelantado a una datación que no sé si es rigurosa al 100%. He puesto esta fecha con una horquilla que puede ser más o menos amplia y me he basado en la siguiente hipótesis. No sé la fecha exacta en la que estuvo por aquí, pero se conserva en este mismo lienzo el sello de tinta de la casa comercializadora de los lienzos. Y en la evolución de ese sello de tinta, ese sello corresponde a una etapa de los años 20-25, por lo que aunque ampliemos un poquito la horquilla, podríamos poner esa fecha, aunque digo es una hipótesis no totalmente refutada. Se forma a la sombra de su padre, que es un pintor de género de la burguesía parisina, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero cuando llega a Toledo lo que nos representa es esta Puerta del Sol, que se convierte en la protagonista del orientalismo toledano. Por tanto, se aleja de esos principios ilustrados, racionales, que ya no representan ni el patio del Alcázar, ni el patio de Tavera, ni la Puerta de Bisagra, sino estos otros elementos que nos van a distinguir dentro de ese contexto de la elección de las arquitecturas propias del romanticismo. Estas arquitecturas todavía no desproporcionadas, fíjense, está bastante bien correcta las proporciones, incluso la visión casi topográfica, pero se acompaña también de un conjunto de personajes que se convierten en los tipos populares que después van a ser tan reconocidos y tan habituales en la representación pictórica del romanticismo. El cura, los arrieros, los zagales, las mozas que vienen de recoger agua de la fuente, todo aquello que va a constituir parte también, como digo, de una escenografía propia de la pintura romántica, e incorpora ese color ocre dorado con el que está definida la Puerta del Sol, como pueden observar. Fue restaurada hace poquitos años por María Moraleda, que actualmente es restauradora en el Museo del Prado, y no solamente pudo recuperar, ¿no?, la idea, ¿no?, constante de la importancia del color en estas pinturas, sino que también apareció de manera absolutamente nítida la firma del autor. Otros autores también han utilizado la Puerta de Bisagra. El propio protagonista, ¿no?, de esa pequeña muestra que tenemos en el Museo del Greco, que es Cecilio Pizarro, en esta obra de 1856. Es verdad que ya focalizado prácticamente en la propia arquitectura mudéjar, pero que ya empieza a tener ese carácter fantaseado. Cecilio Pizarro es un personaje muy interesante porque, aunque no podemos dudar que está dentro de la corriente propia del romanticismo, hay muchas pinturas de Cecilio Pizarro que se alejan de las desproporciones, que se alejan de las fantasías, y pondremos algún ejemplo para comprobarlo. En este caso sí podemos ya observar todos cómo hay una pequeña verticalidad, una mayor amplitud vertical de la Puerta de Bisagra, del arco de herradura, del arco túmido de acceso a esta vista, ¿no?, principal de uno de los elementos arquitectónicos más distinguidos tanto por la pintura romántica como por la naciente fotografía, cuando empiece ya a representarse la ciudad de Toledo. Y que decir tiene que esto se separa muchísimo de lo que nos hizo Genaro Pérez Villamil en 1838 en esta obra que corresponde al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, con lo que podríamos llamar nosotros la Puerta del Sol, pero que bueno, se aleja muchísimo de lo que es la idea de la Puerta del Sol, porque fíjense, estamos delante de una puerta que está a orillas de un río, o eso intuimos, con unas barcazas, y por supuesto esto no es Toledo. Está esa parte central de la puerta con ese arco de herradura absolutamente marcado en elementos propios ya más de un contexto andalusí. Y lo que sí reconocemos es la torre albarrana más exterior y que nos lleva pues esa imagen de la Puerta del Sol de Toledo totalmente alterada, fantaseada de forma subjetiva y caprichosa.
Un año después de la muerte de David Roberts, en 1864, que coincide con la inauguración de la vía férrea a la que he hecho referencia, tenemos constancia de la presencia de un pintor de origen belga, Joseph Masviens, reconocido por sus minuciosas representaciones de interiores de iglesias y un excepcional captador de esa luz romántica que podemos observar en esta imagen de Toledo, con la vista del puente de Alcántara, el Alcázar y toda esa composición que nos recuerda uno de los espacios más dañados en el siglo XIX, que es el convento de los Carmelitas. Su obra se enmarca en la defensa de la idea de ese pretérito glorioso, ¿no? De ese pretérito cargado de una escenografía donde, insisto, ahora ha cambiado la puerta de entrada a la ciudad. Ya no nos vamos a la puerta de bisagra, sino que nos accedemos a Toledo por el puente de Alcántara. Acabamos de llegar a la estación de ferrocarril y, por tanto, el acceso principal a Toledo ha dejado de ser el camino de Madrid y se está convirtiendo en esta escena que es clave para comprender cómo están cambiando también los objetivos de los pintores románticos. Pero estas transformaciones, esta fantasía, esta manera de subjetivamente transformar el contexto de la obra pictórica de la imagen de Toledo puede tener su parte de espaldarazo en estas reflexiones de John Ruskin, que dice: si hay algo en la pintura que hable al igual que las palabras, no por su parecido con algo, sino por ser considerado como su símbolo y sustituto, y por tanto por inducir su efecto, entonces este canal de comunicación puede transmitir una verdad incorrupta, incluso si no se parece en nada a la realidad cuyo concepto induce. Es ahí donde podemos volver a mirar, ¿no?, esta imagen, y lo tenemos que hacer con cierta delicadeza, ¿no?, para poder entender lo que está haciendo el pintor belga respecto de la imagen de Toledo. El carácter pictórico y cautivador de la obra de esta vista de la ciudad del año 65, firmada y fechada, en contraste con la que hemos visto de David Roberts del año 40, ¿no?, para el príncipe inglés. Ese contraste también tiene muchas semejanzas, como ese vibrante color dorado que todo lo empaña, que todo lo envuelve, pero con una transformación que vuelvo a insistir en la intención de reflexionar con todos ustedes. Hemos hablado de la importancia que la ruina, y después, insisto, se nos hablará de ello, la importancia que tiene la ruina para los pintores románticos, porque es evocadora, porque nos lleva a lo sublime, a lo intangible, a lo que está muy lejos y que se capta a través de la emoción. Sin embargo, aquí, en el año 65, completo el Alcázar perfectamente impoluto, el convento de los Carmelitas, impoluto, construido a la perfección, ese sistema de murallas totalmente casi levantado para la defensa inmediata de la ciudad, donde la única ruina que podemos captar son los restos del artificio de Juanelo, cuando la realidad es otra. Por tanto, a veces esa realidad también se fantasea buscando lo contrario a la ruina, que es la reconstrucción. Por eso vienen aquí al hilo las palabras de Garnier cuando dice: todo esto formaba un conjunto bizarro, confuso, seductor, pintoresco, al que los relatos exagerados de los viajeros habían engrandecido el prestigio. Y ese engrandecer subjetivamente puede venir o por incidir en el contexto de la ruina o por reconstruirla, como estamos observando en esta imagen de Toledo. Cuando la veo, miro a esos torreones del Alcázar con esas almenas absolutamente fantaseadas, a esa torre que da acceso también al recinto de la puerta de armas del puente de Alcántara, a las torres que contribuirían a comprender cómo sería el desaparecido convento de los Carmelitas Calzados, todo un conjunto de elementos que evidentemente distorsionan absolutamente la realidad. Y aquí tenemos la fotografía de Tennyson, que es tozuda, porque aquí no hay más interpretación y que nos lleva directamente a la realidad que tenía Toledo en ese contexto. Ni el Alcázar tiene esas perfectas almenas, ni está completo el convento de los Carmelitas. Otra de las obras del mismo pintor que podría llevarnos a la imagen de Toledo, a la construcción de esa imagen fantaseada, son las representaciones, por ejemplo, del interior de la catedral. Y aquí tenemos una obra de 1858 que representa el interior del coro de la catedral. Es cierto que a veces cuesta un poquito, ¿no?, situarse por esa fantasía con la que se realiza. Y también, por supuesto, el interior de San Juan de los Reyes. Aquí vemos un interior en el propio crucero
con una serie de personajes clérigos que están en una ceremonia. También ese contexto de lo ceremonioso viene muy marcado por las experiencias que hemos vivido de las representaciones de los interiores de David Roberts y de otros muchos pintores que tienen que ver también con el norte de Europa. Pero sobre todo me llama la atención esa desproporción, que nos lleva, de alguna manera, a la desproporción, a la fantasía que Genaro Pérez Villamil había elaborado para esta obra de la representación de San Juan de los Reyes. Quien no haya visto nunca San Juan de los Reyes puede considerar que esto es verdad, pero en el momento que somos conocedores de las dimensiones, de las proporciones, del concepto arquitectónico de ese edificio gótico de Juan Guas, evidentemente esto nos lleva a la sorpresa. Y esa sorpresa nos lleva a la reflexión que pretenden los pintores románticos con esta fastuosa fantasía de las obras, que no solamente es de Villamil o del pintor belga, sino que otros muchos hicieron prácticamente el mismo itinerario, como Adrien Duzat, en esta obra también de 1855. Otro aspecto característico que nos llevaría a la reflexión es que esta motivación de desproporcionarlo o de hacer fantasía no siempre está en la construcción artística de estos pintores. Por ejemplo, cuando nos encontramos con sus dibujos alzados, rápidos, frente a la imagen que tenemos justo delante, ahí existe una menor intencionalidad de desproporción. Gracias a algunos bocetos que tenemos de este pintor belga, somos capaces también de contribuir a esa reflexión de que no siempre están alterando de aquella manera las edificaciones, los paisajes que contribuyeron a la experiencia de su viaje. A diferencia de los bocetos y dibujos in situ, la obra final está deliberadamente engrandecida, una atmósfera que, como hemos visto en la representación de San Juan de los Reyes, es clave en todos ellos. Aunque son pocos, muy escasos, los que yo conozco de los bocetos de Maasbyens, algunos sí he podido tener acceso a ellos y les voy a colocar dos imágenes. Una que corresponde al interior del presbiterio de la catedral, ven, mucho menos grandioso. Si lo comparamos con San Juan de los Reyes, no hay ni siquiera un paralelo, ¿no? Estamos en la catedral gótica de Toledo y sin embargo no parece esa grandiosidad que realmente sí proyectaría, ¿no?, su arquitectura del presbiterio. Bueno, pues en esta tablita de 1860 aproximadamente, este pintor está tomando de forma muy rápida esos toques de color para llevarse ese modelo y después posiblemente construir una obra de mayor formato que serviría o que estaría a disposición del gusto de la burguesía centroeuropea, que seguía demandando, como digo, pintura de los territorios españoles y de las ciudades españolas. Y no siempre se lo inventa todo, claro, aquí hay un esfuerzo inmenso y en ese esfuerzo inmenso hay cosas que han desaparecido y cosas que se han mantenido. Por ejemplo, ha desaparecido, para todos es evidente, la reja de Villalpando. Ha desaparecido uno de los púlpitos, concretamente el que tenemos justo a su izquierda. Pero hay otras cosas que se han mantenido. Imagínense, por ejemplo, esa pequeña tribuna que tenemos en color rojo, justo enfrente del sepulcro del cardenal Mendoza. Bueno, pues hay fotografías que nos confirman que esa tribuna existió y estuvo ahí colocada. Por tanto, hay elementos que evidentemente también la pintura nos hablan de su verosimilitud. Otro pequeño boceto, también de aproximadamente la misma fecha, nos lleva al interior de la capilla de Santiago. Hay otro pequeño boceto que nos lleva también al interior de la capilla de San Ildefonso. Todos estos pequeños bocetos observamos en ellos, frente a la delicadeza que hemos visto en la imagen anterior, una pincelada mucho más rápida, mucho más pastosa, mucho más espontánea, ¿no?, respecto de lo que es la captación del objeto, de la realidad. Las vistas de España realizadas por otro artista, también no demasiado conocido, es Friedrich Ebner, ha permanecido al margen de la atención crítica tanto por su limitada proyección en el ámbito artístico internacional como por su escasa presencia en la historiografía romántica española. Este reducido impacto de la obra de Ebner puede atribuirse a la consideración privada del viaje que realizó a España entre 1860 y 1861. Es un viaje que no solamente hace él, sino que lo hace como acompañante y como cronista, entre comillas, de un príncipe ruso. Voy a decir el nombre, Alexander Mestchersky, no sé si lo he pronunciado bien. El príncipe ruso contacta con Ebner para que le acompañe como otros muchos viajes aristocráticos, en la reproducción de esas tomas de vistas españolas o vistas europeas y que fijen esa experiencia del viaje y después, a través de esa experiencia, poder realizar obras de mayor formato. Ese es el caso de las imágenes que tenemos en pantalla.
Pero quizá la obra más representativa y evocadora de lo que es esa experiencia entre el año 60 y 61 es que al final el príncipe ruso lo que hizo fue elegir 35 dibujos de Ebner para construir un libro de cromolitografías publicado en Moscú en 1867, al que pertenecen las litografías que ahora vamos a incorporar, uno de cuyos ejemplares se conserva en la biblioteca del Palacio Real de Madrid. Y si nos vamos a la ciudad que nos ha reunido esta tarde, miramos a Toledo. Aquí tenemos otra vez la Puerta del Sol. ¿Se dan cuenta el protagonismo de la Puerta del Sol? Lo fue en la fotografía, para cuando estudiamos la imagen fotográfica de Toledo, y lo es también en la pintura del romanticismo. Pero claro, mírenla, estamos descendiendo desde la plaza de Zocodover, nos vamos hacia el arrabal. Ahí al fondo parece intuirse una torre que se aleja mucho de lo que sería la Torre de Santiago, pero que parece recordarnos, ¿no?, por las perspectivas ciertamente fantaseadas. ¿Y qué nos encontramos? La Puerta del Sol, pero a la inversa, totalmente dada la vuelta, como hizo el Greco, cuando nos construyó el Hospital de Tavera dándonos la vuelta, ¿no?, para darle un protagonismo. Aquí también no quiere perderse en absoluto lo que representa la Puerta del Sol como gran protagonista del orientalismo en este contexto romántico. Podía haber hecho otra cosa, podía haber dejado simplemente el arco de herradura, sin embargo fantasea con cierta evidencia, ¿no?, lo que es la imagen de la ciudad. Y lo mismo esta otra fascinante, que a veces nos distorsiona un poco las neuronas porque no sabemos desde dónde está tomada la imagen pictórica de esta representación de la Puerta del Cambrón. Estamos justo mirando las ruinas del convento de San Agustín, las ruinas del convento de San Agustín. Ebner sí hace un alarde absoluto de lo que son la experiencia de la ruina en el romanticismo. Pero claro, si yo miro la Puerta del Cambrón en esta posición, con las ruinas de San Agustín frente a nosotros, es evidente que nunca podría observar el edificio de San Juan de los Reyes en esa posición. Está trastocando todas las perspectivas, construyendo una imagen en la que están todos los ingredientes: la ruina, el sistema de muralla defensivo de la Edad Media, el gótico de San Juan de los Reyes y esa imagen fantaseada de la ciudad a la que hacemos referencia. Muchas obras de Ebner, después de ser dibujadas, después de ser pintadas a través de la técnica de la acuarela, otras, como hemos visto, pasadas a la cromolitografía, también se reprodujeron en óleos de mayor formato como el que tenemos en pantalla. Esta imagen de la ciudad también me vuelve a llevar a la puerta de entrada a Toledo, una obra fechada en el año 62, en 1862. Fíjense, nos recuerda un poco a la del pintor belga, ¿no? Es el mismo camino, ese mismo camino que había adecentado de alguna manera el cardenal Lorenzana, no solamente construyendo como tal el camino adecuado a llegar al puente de Alcántara, sino incluso plantando los árboles que alguno de ellos todavía se conserva en ese paseo. Bueno, pues nos está acercando al Gran Peñón, a un peñón constreñido. Fíjense, lo ha reducido al máximo, ha acumulado la mayor cantidad de edificios que ha podido, alguno de ellos reconocible como el ábside gótico del convento de las Concepcionistas. Ahí tenemos también la Caridad de Lorenzana, el Alcázar desmochado, fruto del incendio tras la ocupación francesa, pero todo en esa composición absolutamente fantástica, donde además vuelve a existir, no sabemos con qué lazos de conexión, esos brillos turnerianos en las aguas del río Tajo, que nos recuerdan no solamente a Turner, sino a la experiencia que hemos tenido con David Roberts en el ámbito de España, en su pintura por toda Europa. Al margen de Friedrich Ebner hay otros autores que también juegan, ¿no?, con esa y coquetean con esa fantasía de ciudad a la que estamos haciendo referencia. Aquí tenemos a otro pintor alemán, Fritz Babinger, en el año 62, haciendo algo muy parecido, en este caso acercándose a la naturaleza, al paisaje natural, el paisaje urbano, el paisaje natural, y sobre todo el paisaje natural que ha sido heredado, ¿no?, de una tradición anterior, la tradición holandesa o la tradición clasicista, pero ahora, por supuesto, engrandecida, con unos proyectos que evidentemente se alejan mucho de la realidad. Pero esos pintores, cuando se dedicaban a dibujar, a captar el instante, en ocasiones se alejan de las desproporciones. Es muy curioso coquetear con esas dobles realidades, ¿no? El pintor y su obra final, y el pintor en su etapa inicial, en su etapa de coger los datos, donde no es tan evidente la construcción de la fantasía. Otro de los artistas a los que traigo en esta comunicación es la obra del francés Joseph Pierre Latour.
También fantasea la imagen de Toledo, aunque de una manera mucho menos evidente. La obra, fíjense, es de la misma cronología, es de 1862. El pobre Latour se muere casi al año siguiente, estoy recordando, en un viaje, en un accidente de tráfico, volviendo de España a Francia. Tenemos muy pocas referencias de su estancia en nuestro país, muy pocas referencias, digo, pictóricas de su estancia en nuestro país, y una de ellas es la referencia pictórica de Toledo, por tanto, como ciudad catalizadora que imanta, ¿no?, a los viajeros, que imanta a los viajeros pintores, a los artistas. Una de ellas, esta que tenemos con el puente de San Martín, San Juan de los Reyes, ven, ha perdido esas grandes desproporciones. Y además se está centrando en algo que no sé si captan, y es la importancia de un paisaje en un primer plano. Se está acercando al que sería el realismo paisajista. Fíjense cómo están las hojas de los árboles perfectamente recortadas, con una experiencia mucho más concreta de los personajes que tenemos en un primer plano. Pero todavía es verdad que las características atmosféricas son muy protagonistas. El color dorado de parte de las arquitecturas todavía nos recuerda, ¿no?, aparte del romanticismo, aunque estamos ya moviéndonos en esa visión realista del paisaje, mucho más evidente en esta obra. También con la imagen del río Tajo, casi evocadora. Yo creo que Garcilaso estaría mucho más inspirado para las églogas, ¿no?, que posiblemente en otros tiempos, ¿no? Fíjense esa ribera, ¿no?, de la vega baja del río, con esos árboles fantásticos, de alguna manera, también dentro de lo que es un paisajismo realista, y con el puente de San Martín y San Juan de los Reyes. Pero no deja y no abandona en muchos de sus ejemplos ese romanticismo deformador o ese romanticismo fantástico en su absoluta representación, como esta imagen del año 1854, un poquito anterior. Fíjense el cambio, ¿no? 54, 62, y aquí en el 54 nos está recordando a esa imagen constreñida del Peñón que hemos visto en Latour unas fotografías, unas imágenes justo antes que la expuesta. Volvemos a encontrarnos con ciertas imágenes absolutamente fantaseadas, creadas, imaginadas, soñadas. Incluso en alguna ocasión podríamos llegar a dudar de que hubieran pisado suelo toledano, ¿no? Porque como tienen tantos referentes y tantas fuentes en las que basar su capacidad artística, podríamos habernos encontrado incluso con esa casuística. Según avanza el siglo, llegamos a finales del siglo XIX, y ya están en el conjunto de Europa las experiencias realistas e impresionistas de la mano de múltiples artistas, ¿no? Rousseau o Corot dentro del proyecto realista, y otros muchos que van a ir modificando el contexto de la pintura en Europa. Sin embargo, fíjense, todavía en el año 1889 nos encontramos con un pintor como es Roch, un pintor austríaco que nos representa esta imagen que cada vez que la veo fantaseo con ella. Es como un sueño, es como una borrachera de imágenes superpuestas, ¿no? Aquí nos encontramos con una representación fantástica de la sinagoga de Santa María la Blanca, firmada y fechada, finales del siglo XIX. Como digo, demodé por completo de lo que significaría la pintura romántica. Y no estaríamos casi ni siquiera en ese contexto del romanticismo, pero sí de la fantasía. Sí de la desproporción, o por lo menos de la invención por completo de lo que serían los elementos característicos. El interior de la antigua sinagoga de Santa María la Blanca se ve representado también muchísimas veces. Ya lo había hecho Villamil en la España artística y monumental, pero Villamil había incidido en la ruina, ¿no?, en esos pilares cochambrosos, descarnados, donde se veía la materia de ladrillo como materia inicial de la construcción de la arquitectura. Fijémonos que esto está en el año 42, ¿no?, que es la edición de la España artística y monumental. Pero no solamente Villamil, 3 añitos después la pinta Cecilio Pizarro. Y Cecilio Pizarro evita la ruina. Cecilio Pizarro evita el abandono. O Cecilio Pizarro evita ese espacio decrépito, abandonado, que ya no sirve, que nos lleva al pasado. Y Cecilio Pizarro nos lleva al presente, a un edificio que podría estar perfectamente en uso, y tanto que lo está, que incluso ha colocado de manera absolutamente realista el retablo renacentista que estaba en el presbiterio. Seguramente que ustedes lo recuerdan porque hasta hace poquitos años estuvo allí. No está construyendo esa prototípica imagen romántica destruida de la ruina, sino que nuestro protagonista de esa exposición a la que se ha hecho referencia en el Museo del Greco con esas 2 magníficas obras, nos está regalando también una visión ciertamente alejada de lo que era la concepción prototípica de la pintura romántica.
Aquí tenemos una vez más al pintor austríaco con la perspectiva. No quiero decir que sea la misma o que se haya copiado de Villamil, no llego, pero es verdad que fíjense en la representación de la acuarela, por cierto, de inmensas dimensiones. No es una acuarela chiquitina, ¿no? Es una acuarela de grandes dimensiones, donde hay una capacidad técnica muy reconocida, y vemos una perspectiva oblicua de los arcos de herradura, de los capiteles perfectamente trabajados, de esos pilares encalados en blanco, digo, como composición muy semejante a la que nos ofrece Villamil, salvo por esa invención fantástica, absoluta, que es los pilares que tenemos en primer plano. Unos pilares que, por supuesto, ni existen ni han existido jamás. Unos pilares donde tenemos en la parte superior arcos angrelados, donde tenemos caracteres cúficos exquisitamente elaborados en un magnífico detalle. Y claro, cuando yo tenía delante esta imagen, digo, ¿y de dónde se habrá inventado este señor austríaco? ¿Habrá llegado a Toledo o no habrá llegado a Toledo? ¿Se lo ha inventado porque le ha apetecido ver una imagen de una, parece escultura gótica, ¿no? Fíjense en el dosel que aparece en la parte superior. Pues di con la clave. Ha estado en la catedral, ha estado en el claustro de la catedral y ha copiado el parteluz de la puerta de Santa Catalina. Exactamente el parteluz de la puerta de Santa Catalina, con la representación de la Santa de Alejandría, con el dosel gótico en la parte superior, la ménsula, la columna en el parteluz y los escudos de Castilla y de León que decoran perfectamente esa arquitectura gótica. Por tanto, esta borrachera, ¿no?, de invención y de fantasía es fruto de esa mezcolanza de imágenes que fueron tan características y que se utilizaron incluso a finales de la centuria, cuando estaban otros proyectos artísticos y estéticos en boga en el conjunto de Europa. Fantasías que nos podemos encontrar con múltiples autores, pero que pongo otro ejemplo simplemente por no quedarme solo en los anteriores. Aquí tenemos a Pilfold Fletcher Watson, exactamente imaginando, soñando, construyendo, casi como un arquitecto, ¿no?, imágenes fantaseadas, en este caso haciendo referencia a la puerta, ¿no?, al pórtico de acceso del viejo hospital de Santa Cruz. Estas imágenes, como digo, de fantasía o de fantasear, a pesar de tener una cierta conexión ya con un realismo técnico, nos lleva incluso, casi para concluir, con pintores del entorno toledano. Y no quería olvidar el entorno toledano. Es verdad que he traído un poco a colación pintores viajeros, ¿no?, que vienen de Europa, que han estado en contacto con la España artística y monumental, que han estado en contacto con The Tourist in Spain, de David Roberts y Roscoe. También los pintores toledanos son receptores de un mensaje, ¿no? Y dentro de esa etapa final del siglo XIX, en 1890, tenemos esta obra de un pintor que es Federico Latorre, también muy poco estudiado, del que también se conoce no una gran cantidad de obras, donde ya, si nos detuviéramos en la minuciosidad de la obra pictórica, estamos directos en contacto con un realismo casi topográfico. Fíjense la maestría, ¿no?, con la que ha elaborado la perspectiva del cobertizo de Santo Domingo, pero es en parte irreal, porque miren al fondo de ese cobertizo y van a ver una torre, o la de Santo Tomé, o la de San Román. No vamos a ponernos ahí a dilucidar cuál es de las dos, pero una torre que nunca podemos ver en esta perspectiva, que se está inventando la concepción de ese espacio tratado desde el punto de vista de la técnica, desde el punto de vista de la textura incluso, con absoluta maestría. Estar delante de la pintura aporta mucho más, ¿no?, porque incluso puedes ver casi como el desgaste de esas piedras que constituyen el pórtico de acceso es absolutamente creíble. Y si digo la torre, digo el pórtico. Ese pórtico renacentista que tenemos en primer plano tampoco existe en esta posición. Por tanto, existe esa fantasía que es el hilo conductor de esta pequeña charla. Y una obra que para mí está en paradero desconocido, no sé en qué colección pudiera estar, pero que he podido acceder a ella gracias a un cristal y una fotografía de Casiano Alguacil, y que es una obra de Federico Latorre también, de aproximadamente 1890, donde vuelve a aparecer el mismo cobertizo. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo y además es una perspectiva muy parecida. Pero aquí la borrachera ya es prácticamente inmensa, para no levantarse, porque ha incorporado una cantidad de obras, de elementos, que no forman parte de esa visión de ciudad, que fíjense si llega hasta la confusión, que por esa técnica realista y preciosista y de detalle,
Esta obra, este cristal de Casiano Alguacil, está catalogado en el Archivo Municipal de Toledo como una imagen superpuesta de diferentes fotografías. Porque era tan magnífica la ejecución técnica del autor que ni siquiera se han parado a pensar que posiblemente esto no es real. Habrá que catalogarla ahora para pasarla a las fotografías de pinturas que también hace Casiano Alguacil y colocarla en ese catálogo. Por tanto, como digo, la fantasía de nuestra ciudad sobrevive al romanticismo y sobrevive a una reflexión con la que arrancábamos al principio. En conclusión, las impresiones y pinceladas de este viaje nos han guiado a través de diversas perspectivas, desde las cuales se ha observado la plasmación de la antigua capital castellana, que enriquecen de manera significativa el patrimonio pictórico de Toledo. La imagen de Toledo trascendió fronteras gracias a la mirada de aquellos que la contemplaron envuelta en monumentales arquitecturas que revelaban su antigüedad y su diverso tejido multicultural. No obstante, también se propagó una visión idealizada de la ciudad, cuyas vistas exteriores se apartaban de las descripciones topográficas realistas y cuyos interiores no reflejaban con exactitud la experiencia de quienes posteriormente vivieron la disciplina de saber viajar. En su lugar se ofrecían escenarios pintorescos que avivaban aún más la fascinación por recorrer una ciudad fantaseada. Muchas gracias.